Así que vamos a, hermanos, estudiar la palabra en esta tarde, hermanos. Antes de hacerlo, quisiera invitarle que tome su Sagrada Escritura. Vayamos, hermanos, al primer libro de la Biblia, que sería el Génesis. Génesis, hermano, quiere decir, ¿verdad?, del principio de todas las cosas. A través del libro de Génesis podemos, hermanos, entender cómo se vino progresando las cosas y cómo sucedieron las cosas. Génesis capítulo 3, hermanos. Me gustaría, hermanos, que todos estemos ahí. Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 1 dice de esta manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a elevar una oración, hermanos, pidiendo la guianza al Señor. Arrodillémonos, oremos. Nuestro Padre Dios que estás en los cielos, bendecido seas, alabado seas nuestro Padre. Gracias por el gozo, por la alegría y por el privilegio de servirte, nuestro buen Dios. Gracias, Padre. Un día, Señor, perdido andábamos en el mundo. Nos diste la oportunidad de ser renacido. Nos diste esperanza, Señor, como también nos diste vida en tu Hijo Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. El profeta Isaías decía, Señor, que a todos los llamados de tu nombre para gloria tuya los has traído y los has llamado, nuestro Padre. Comprendemos, nuestro Dios, que aquí estamos, Señor, solamente por tu gracia, y aquí estamos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Padre, solo eres el único Dios, quien es digno de toda alabanza, quien es digno de toda adoración, quien es digno de toda pleitesía. Y ante tu presencia, Padre, se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa, bendito Padre, que tú eres Dios en el cielo y en la tierra y bajo la tierra. Eres el Señor nuestro Padre. A través de la fe, Padre, creemos, Señor, que tú vives en nosotros, que tú vives en medio de nosotros. No podemos verte, nuestro Padre, no podemos tocarte, nuestro Dios, pero creemos, Padre amado, que tú estás aquí con nosotros, porque lo creemos a través de la fe. Padre, permita que en esta tarde, Dios, podamos entender parte del mensaje que tienes preparado, Dios, para esta tarde. Bendice tu siervo, Padre. Ciertamente este hombre, Señor, es como el barro, Padre, en la mano del alfarero. Moldea mi vida, Señor. Moldea mi corazón, para que todo lo que venga de mis labios, Señor amado, venga de ti. No venga de este pobre hombre que no tiene nada que ofrecer, Padre. Bendíceme, Señor, como también bendice tu iglesia. Concédele, Señor, la reverencia, no a mí, Padre, sino a tu palabra. Y que juntos, Señor, meditemos en tu palabra, Señor, en esta tarde, para que al salirnos, Señor, bajo de este techo,
para el que al vivir nuestras vidas en este mundo, vivamos una vida mejor y que sea acorde a tu divina voluntad. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que bendigas los presentes, como también aquellos que nos hicieron presentes. Bendícelos. Bendice también, Padre, aquellos que nos estarán viendo a través de este medio. Te pedimos, Señor, que tú las bendigas. Gracias, mi Señor, por atendernos y gracias por escucharnos. Venimos a suplicarte en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos. Ya estamos listos, ¿verdad, hermanos? Muy bien, estamos listos entonces. Un niño, hermanos, un pequeño niño, fue con su mamá y le dijo a su mamá: mamá, yo te he visto, nunca hablas mal de toda la gente, que de tal manera serías, hasta aún pudieras hablar bien de Satanás. La madre le dice: hijo, pero también podremos imitar su perseverancia. Usted sabe, hermanos, que han pasado, ¿verdad?, miles de años, cientos de años. Satanás, hermano, ha sido un ser existente y un ser perseverante. Un ser, hermano, pasa generación tras generación, siglo tras siglo. Satanás ha sido testigo de mucha caída, ha sido testigo, hermano, de muchas vidas valientes. Es perseverante. Nosotros, hermano, como cristianos, deberíamos nosotros perseverar en la fe, perseverar en la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Es lo que nos enseña la Biblia, hermanos. Un ejemplo, ¿verdad?, de la perseverancia de Satanás. La Biblia nos habla de la perseverancia de los cristianos, que debemos de perseverar. De acuerdo, hermanos, a nuestra lectura, que hemos dado lectura, hermanos, en la cultura antigua, hermanos, la serpiente, hermanos, representaba, o yo creo que, hermanos, aún representa la muerte. ¿Por qué la gente de aquel entonces y por qué la gente, algunas personas hoy en día consideran la serpiente, hermano, como representa la muerte? Porque una mordidura de una serpiente venenosa, hermanos, ¿qué representa? La muerte. Una serpiente, hermanos, que no tiene parpadeo. Una serpiente, hermano, que no piensa. Una serpiente, hermano, que su meta es matar y destruir. Otros, hermanos, consideran la serpiente, creen que la serpiente representa sabiduría, representa fertilidad, representa salud, representa caos, representa inmortalidad, representa engaño. Pero fíjese, hermanos, que esta serpiente, ¿dónde estaba esta serpiente, hermanos? De acuerdo a nuestra lectura, hermanos, ¿dónde estaba esta serpiente? En el huerto de Edén. Así que para todos nosotros, hermanos, los que estamos aquí, si nosotros decimos, yo no creo en Satanás, yo no creo en la existencia del mal, pero déjeme decirle, hermanos, que aún antes que la maldad fuese, hermanos, Satanás estaba hasta allá. Aún el mal, hermano, no empezaba. Aún el caos que hoy vemos, hermanos, Satanás ya era antes. Antes que el pecado, hermano, fuese concebido, antes que la maldad, hermano, Satanás estaba en el huerto de Dios, hermanos. Estaba allí. Hermanos, la palabra de Dios, especialmente Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús se refiere a esta serpiente, hermanos, como homicida, como mentiroso, como asesino. Se refiere la Biblia, hermanos, a lo que es la serpiente. Nuestro tema de esta tarde, hermanos, la astucia de la serpiente. Sacado, hermanos, del versículo 1 en adelante. Tal parece, hermanos, en el versículo, vamos a dar lectura nuevamente, hermanos, en el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Qué más sigue, hermanos?
que Jehová Dios había hecho. ¿Quién es el creador de la serpiente? Dios. ¿Quién es el creador de la serpiente? Dios. Por esta razón, hermano, yo alabo a Dios, hermanos, con todo mi corazón, porque el Señor, hermano, es Señor sobre todas las cosas. Y dice la palabra, hermanos, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Imagínense, hermanos, imagínense, hermanas, que Eva, hermanos, en una tarde de esto, Eva iba a recoger las frutas para la cena, para su familia, para su esposo. Pero cada vez que salía Eva, imagínense, use la imaginación. Y cada tarde, cada día que Eva, hermanos, iba a recoger la fruta y se quedaba viendo la fruta. ¡Ah, qué hermosa esta fruta! Lástima que no lo puedo comer. Y se iba para su casa. Volvía al siguiente día, Eva se quedaba viendo la fruta. Pero ¿quién estaba ahí? Había una serpiente. Estaba acechando, estaba viendo lo que esta mujer veía. Y cuando Eva, entonces, hermano, fue tentado, muchos dicen, hermanos, ¿cómo es Satanás? ¿Será que Satanás puede leer nuestra mente? ¿Será que Satanás puede percibir, puede saber lo que yo pienso? Yo digo que no. Porque la Biblia habla, hermanos, de un Dios que nosotros adoramos y solo hay uno, que es un Dios omnisciente, que quiere decir que sabe todo, omnisciente, omnipresente, está en todas partes, en todos lados. Entonces solamente hay un Dios que sabe, hermano, lo que usted piensa que hay en tu corazón, que hay en tu mente, y donde quiera que estemos, hay un solo Dios que sabe esto, y Satanás no es así. Satanás, hermanos, solamente anda vagando en el mundo como lo encontramos aquí. Pero Satanás, hermanos, estaba observando a Eva. Todos los movimientos de Eva, todas las miradas de Eva, la debilidad de Eva. Satanás estaba ahí, hermano. Así como estaba en el paraíso, así de la misma manera, hermanos, anda acechando a los hijos de Dios. Cuando Eva entonces fue tentado, hermanos, por el deseo de sus ojos, por lo que había pensado hacer, Satanás lo atienta, hermanos. Y le dice: con que Dios lo ha dicho. Bueno, dice Eva, empieza su charla, ¿verdad?, con Satanás. Y en nuestra lectura, hermanos, 4 puntos he resaltado allí. Primero, hermanos, aparentemente Eva, hermanos, tenía una necesidad. Como que para Eva, hermano, vemos, ¿verdad?, que tenía un esposo conforme el corazón de Dios, tenía una familia, tenía todo, tenía comunión con Dios, tenía absolutamente todo. Hoy en día podríamos preguntar, ¿pero qué le faltaba a Eva? ¿Qué le faltaba a Eva para poder llegar a aquella fruta? Pero aparentemente, como la lectura que nos estamos considerando, Eva, hermano, como que le faltaba algo. Quería probar de esa fruta. Entonces Eva, hermano, vemos primero una necesidad. Y luego, hermano, la segunda, Satanás lo atienta y dice: no moriréis. Dios dijo: moriréis, pero Satanás dijo: no moriréis. 2 cosas, hermanos, nos la enseña, hermanos. No moriréis, dice Satanás, pero Dios dice: moriréis si lo tocas. La tercera, hermanos, es que aquí, hermanos, Eva cuestionó la palabra de Dios. Eva no confió en la palabra de Dios. Creemos, ¿verdad?, que la Biblia dice, hermano, que debemos de confiar en lo que Dios ha dicho. Podemos trabajar en lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero Eva cuestionó la palabra de Dios. La cuarta, codició de su fruto, que supuestamente para alcanzar lo que aún le faltaba. Satanás, hermanos, no leyó lo que pensaba Eva, pero sí estaba viendo lo que Eva veía, lo que Eva deseaba. Fue tentado entonces, hermanos, y entró entonces, hermanos, la muerte. Esta serpiente, hermanos,
es lo que ha asesinado a muchos hermanos en la vida. Estaba viendo, hermanos, a través de la internet. En Texas hay un pastor, de hecho, es un escritor, es un doctor en teología. Ha sacado muchos libros. Y esta semana que pasó, hermanos, muchos en las redes sociales andan diciendo que este hombre, hermanos, cayó en adulterio. Su iglesia, hermanos, lo sacaron de su iglesia, lo quitaron el pastorado y lo sacaron, hermanos, porque cayó en adulterio. Imagínense, hermanos, un hombre preparado, tiene un doctorado en la teología, un escritor, hermanos, un conocido ante el mundo. Y el que lo compartió, hermano, casi ya estaba llorando según estaba viendo. Hoy Satanás está de fiesta, porque ha levantado a uno más. Este ser, hermanos, este ser llamado Satanás, la serpiente antigua, dice la Biblia, él ha estado, hermano, de generación en generación. Él es el responsable de toda caída humana, el asesino. Y su meta es, hermano, es matar y destruir. Usted y yo debemos de conocer, hermano, a este enemigo. Siempre he dicho, hermano, usted debe conocer a su amigo. ¿Quién es el que me quiere matar? ¿Quién es el que me quiere asesinar? Si usted no conoce a su enemigo, hermanos, fácilmente usted es destruido. Pensando bien en lo que es la debilidad de Eva. Eva, hermanos, estaba en el jardín, tenía un esposo, hermano, tenía un deleite, tenía una comunión con Dios, tenía todo, hermanos. Muchos de nosotros que estamos aquí, tenemos todo. Usted tiene un esposo, usted tiene una esposa, tiene una familia, tiene hijos, tiene comunión con Dios. Pero hay alguien, hermano, que está acechándole. Hay alguien, hermano, que quiere destruir ese matrimonio, que quiere destruir esa familia, que quiere destruir ese hogar, ese ministerio. Hay alguien, hermano, día y noche. Pero el problema es, hermano, ¿dónde se encuentra usted? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Pensando bien en la necesidad humana, hermano, solamente voy a enumerar 3 necesidades importantes del ser humano en donde ataca Satanás. Podríamos encontrar muchas necesidades, hermanos, del ser humano, pero voy a hablar sobre 3 puntos. Primero, la seguridad. La segunda, el afecto. El tercero, el honor. Me basta con esos 3 y yo creo que ustedes lo pueden ampliar. Una de las cosas, hermanos, que ve Satanás, hermanos, es la seguridad humana. Usted, hermano, como cristiano que somos nosotros, ponemos nuestra vista, hermano, en nuestro futuro. Muchos de nosotros decimos, tengo que hacer mucho dinero, tengo que trabajar duro, si es posible tengo que trabajar los 7 días, pero lo cierto es que tengo que trabajar. Y nos olvidamos, hermanos, de la palabra de Dios, donde cual ha dicho en Mateo 6, hermanos, no se afanen del día de mañana. No se afanen del día de mañana. Porque si yo cuido de las aves, ¿cuánto más de vosotros? ¿Qué es, hermano? Hay hermanos dentro de nuestra iglesia, hermanos. A veces somos probados. Nos quedamos sin trabajos. Pero a causa del trabajo, hermanos, salimos corriendo sin consultar a Dios. Salimos a buscar un trabajo lejos. Y finalmente tenemos un trabajo. Pero ¿qué hay de nuestra vida espiritual, hermanos? ¿A dónde nos para ese trabajo? ¿Nos acerca más a Dios o nos aleja de Dios? Y ese es un problema, hermano, que Satanás ha aprovechado esto, hermanos. Timoteo, 1 Timoteo 6 dice, porque la raíz de todos los males es que, hermanos, es el amor al dinero. La raíz. De hecho, el apóstol Pablo empieza a contar, muchos han caído, dice, pero el problema que ha sido, hermano, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si usted lee 1 de Juan 2:15, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El cristiano, hermanos, media vez el cristiano acepta a Jesús como su Señor,
debería de confiar, ¿dónde, hermano? En la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que Dios me cuidará, me protegerá, me dará de comer. Yo vivo, hermano, como dice el apóstol Pablo, es que nosotros vivimos por fe, no por vista. Yo debo confiar en el Señor, que Él cuidará de mí. Él me alimentará, hermano, guardará mis pasos, guía, si tan solamente confío en su palabra. Pero dice Eva, hermano, Eva cuestionó la palabra de Dios. Muchos cristianos hoy en día, hermano, cuestionan la palabra de Dios. Ay, el cristianismo dice así, pero mejor prefiero estar preparado. Dios dice, hermano, no amen las cosas de este mundo. Pero también, hermanos, también primera de Juan 5:19 dice, y sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero, dice, hermanos, yace bajo el maligno. Toda empresa, hermano, toda organización, presidentes que hoy en día, hermanos, todos los presidentes, hermanos, quizás algunos, las organizaciones, compañías, empresas, hermanos, están bajo la influencia de Satanás. Todo es lo que dice la palabra. Yo no digo yo, hermano, dice la palabra. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, dice, hermano, yace bajo el maligno. Toda organización, hermano, que no nos enseña acerca de Dios, que no nos enseña a acercarnos más a Dios, hermano, estas cosas, hermano, nos están apartando de Dios. Así que, hermanos, tenga mucho cuidado, hermanos, en lo que desea en la vida. Satanás no puede leer tu mente, pero Satanás está atrás de usted. Satanás, hermanos, es como un ser como está en el paraíso. Eva recogía sus frutas, su comida, pero Satanás estaba allí, hermanos. ¿Cuánto más, verdad, hermano, vivimos en un mundo de maldad, un mundo caído? Satanás, entonces, hermanos, acecha. Confiemos en que Dios, hermanos, nos va a guardar, pero confiemos en su palabra. El gran problema ahora, hermanos, es que no confiamos en la palabra. Predicamos el evangelio, pero no confiamos en lo que vivimos, no confiamos en lo que predicamos. Dice la palabra, hablamos de las promesas de Dios, pero deje que yo me dejo guiar por Dios. A veces es imposible para el cristiano. Todas esas debilidades, hermanos, Satanás las usa en su contra. Satanás va abriendo camino. El segundo punto, hermanos, el afecto. El afecto. Toda persona, hermanos, necesitamos afecto. El cristianismo y toda la gente, hermanos, necesitamos ser aceptados en la sociedad, necesitamos ser aceptados en la iglesia, necesitamos ser aceptados en el hogar, ser amado por el cónyuge. Hermanos, necesitamos, como que buscamos un lugar, es de humana. Pero fíjese, hermanos, cómo los problemas surgen, especialmente, hermanos, dentro de una familia, dentro de un hogar. Si usted, hermano, está en su casa, está bien con su esposo, pero de repente usted, hermano, se da cuenta del vecino o de la vecina, cómo trata a su esposo. Cada día entra con ramas de flores, cada tarde lleva chocolates, lleva flores, y usted en la ventanilla dice, wow, qué esposo tiene esta vecina. ¿Cómo quisiera yo tener una así? Y dice también el esposo, ¿qué dice Satanás? Tú tienes razón. Tú necesitas otra persona en tu vida. Tú te mereces más. Tú te mereces más que lo que tienes aquí. Satanás está ahí. Y de repente, hermanos, va a aparecer alguien en tu camino. Yo sí te daría todo. Hasta soy capaz de bajar las estrellitas así de fácil. Con mis manos y lo pondría en tus manitas. Hermanos, es así en donde obra Satanás. Y a la mujer, hermanos, el hombre se da cuenta, hermanos, oh, qué bonita esta mujer y cómo me tratan. Tenemos, dice la palabra, hermanos, que aún, dice, los ministros, siervos de Satanás. Hay personas, hermanos, wow, que como son, hermanos, de serviciales, de humildad, hermanos. Y viene, hermanos, y empieza a ponerte, hermanos,
un pedacito de queso, hermano, como el ser humano al ratón. Y empieza a calentar el oído, hermano, y te das cuenta, hermano, ya estás atrapado ahí. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Todos merecemos efecto. Todos merecemos ser tratados de la mejor manera. Pero si usted no se cuida, hermanos, Satanás trabaja de esta forma. ¿Y qué va a pasar, hermano? ¿Te das cuenta? Ya cometiste una infidelidad y tu familia ahora, hermanos, está al borde del divorcio. ¿Te das cuenta ahora, hermano, que tu familia se han separado? ¿Te das cuenta ahora, hermano, que Satanás está celebrando? Porque ha logrado destruir una familia. Si fueras tú y yo, hermano, como José. José, hermano, siendo maltratado. José, ¿verdad, hermano? Usted sabe la historia de José. Era hermanos de los 11 de la tribu, ¿verdad? Los hijos de Jacob. Siendo maltratado este hombre, siendo humillado de la peor manera, y de último lo echaron en un calabozo y después ser vendido. Cuando llega a Egipto, hermano, este hombre, me imagino que ha de necesitar de cariño, de amor, de afecto. Y de repente, hermano, aparece la esposa de Potifar. ¿Qué dice la esposa de Potifar? Eres muy bonito, eres buen mozo, acuéstate conmigo. ¿Cómo le contestaría usted, hermano y hermana? Si usted estuviera en el puesto, hermanos, de José, que han pasado una vida dura, necesitado de todo, y te encuentras, hermano, en esa situación, ¿cómo dijo, hermanos, José? ¿Cómo haría tal cosa? Pecaría contra Dios, pecaría contra mi amo. Y muchas de las veces es mejor salir corriendo que quedar ahí como lo hizo José. José, hermanos, tenía mucho temor a Dios. A pesar, dice la Biblia, hermano, que José solamente estaba en la casa de esta mujer. No había nadie. Todos, dice, habían salido al campo. Solito José estaba, hermanos, en la casa con la mujer. Alguien diría, ¿quién que nos va a ver? ¿Quién que va a ser el testigo? Pero José no fue así, hermano. ¿Cómo haría tal cosa? Dice José. Pecaría contra mi Señor. Así, hermanos, Satanás, hermanos, sale derrotado cuando José, hermanos, vuelva a ser un hombre valiente, un hombre sabio, un hombre entendido, que a pesar del rastro de su vida que ya conocemos. El tercer punto, hermanos, el honor. Nosotros, hermanos, muchas de las veces lideramos a un grupo y a veces queremos ser, hermano, el centro de todo. O queremos, hermanos, ser señalados que somos buenos líderes. Queremos tener todo honor. Queremos que toda la atención venga hacia nosotros. Pero cuando no lo conseguimos, muchas de las veces empezamos a actuar diferente, hermanos, las normas de la Biblia. Y dice entonces, ¿por qué? Dice Satanás, ahora viene Satanás y pone en tu mente, oye, usted es líder de la iglesia. Tú debes un honor, tú debes tener un puesto, tú debes ser alabado por los hombres. David, hermanos, siendo el rey. Cuando David, hermanos, sus soldados estaban en guerra y David estando en su palacio, yo soy el rey, hoy no voy a trabajar porque soy mi jefe, voy a hacer lo que yo quiera, voy a traer mujeres a quien yo quiera y porque no lo hago, pues me merezco. David dice, sale, hermanos, a su corredor y ve a una mujer bañándose, hermanos. Y dice David, wow, qué hermosa mujer. Por favor, me lo traigan. Y fue traído Betsabé, hermanos, se acostó David con Betsabé. Betsabé queda embarazada. Betsabé reclama a David, ya estoy embarazada, ya estoy encinta. David dice, ¿qué hago ahora? Pues su marido no está en casa, está en guerra. ¿Qué dice David? Mándolo a que venga su marido y se cueste con el hombre. Quería tapar su pecado, hermanos, haciéndolo así. Pero vino este hombre, hermano, regresa de la guerra.
Resulta la historia, dice hermano, es que este hombre jamás fue a su casa. Era un hombre íntegro, era un hombre recto. Dice, vete a tu casa, ve a dormir con tu esposa. ¿Cómo iría yo a dormir con mi esposa? Mis hermanos están en guerra y cómo yo voy a dormir en mi cama, dice. Y no logró David. ¿Qué pasó? Invitó hermanos y dio alcohol, lo emborrachó. Ahora vete a tu casa. Pero dice que este hombre, hermano, jamás descendió. Se durmió, hermano. Y dice David, ¿ahora qué hago? Lo envía otra vez a la guerra. Y este hombre no era asesinado porque era un soldado preparado. Tenía preparación como soldado. Temía a Dios en su corazón. Pero ahora David dice, ahora voy a pensar otra cosa. Escribe una carta, le envían, póngala primero, quiero que sea asesinado. Wow, es triste, hermanos, hasta dónde llega el ser humano que cuando se le mete esa tentación en su corazón y se lo lleva, hermanos, hasta el fondo, hermanos, de la oscuridad. Lo mata, hermanos, lo asesinan, aquel hombre recto. Pero ¿qué sucedió después? El profeta viene ahora y enfrenta a David. ¿Alguien, hermano, le habían dicho a este profeta? Nadie. El Señor le comunicó, vete ahora a decir a David. Tu casa, dice, en tu casa jamás la espada se apartará. La consecuencia, entonces, hermanos, la hijo de Betsabé muere, hermanos, en el acto. Sufre una enfermedad. Ahora dice, la espada no se apartará de tu casa. Vino, hermanos, el otro hijo de David, lo viola a su hija. Ahora el medio hermano se levanta y lo mata al otro hijo. Y por último se levanta el hijo contra su padre. Hermano, es un desastre, hermanos. El pecado tiene consecuencia, hermano y hermana. El pecado tiene su efecto. Satanás, ¿qué dijo Satanás a Eva? Tú no vas a morir. Pero Dios, hermano, le dijo a Eva, hermano, tú vas a morir. Si cedas a esta, tú vas a morir. Satanás hoy en día, hermanos, nunca va a venir a decirnos las consecuencias de nuestros actos primero. Va a venir a decir, tú te mereces esto, no te va a pasar nada. Es un acto por breve de tiempo. Pero al final, hermanos, las consecuencias del pecado es desastroso. Usted, hermano, debe tener cuidado cómo trabajas, hermanos, delante del Señor. Si eres una hija, eres un hijo de Dios, confía en su palabra. Confía en lo que Dios ha dicho, porque Satanás te engañará, hermano, usará sus artimañas con tal que usted sea engañado, con tal que usted caiga. David cayó, hermanos, fue perdonado, pero los desastres, hermanos, que vino en su vida fue desastroso. Ustedes, hermanos, harán de recordar cuando Jesús, hermanos, fue tentado. Cuando Jesús, hermanos, ayunó, dice, hermano, 40 días y fue impulsado al desierto. Y la Biblia dice, hermanos, que él no fue tentado, hermanos, cuando él empezó, porque cuando él empezó me imagino que estaba fuerte, vigoroso. Pero cuando Satanás, dice, se dio cuenta, hermanos, que Jesús estaba débil, tenía necesidad. ¿Qué necesidad tenía Jesús? Tenía hambre, tenía sed. Y en ese momento, cuando tenía hambre, cuando tenía sed, Satanás se levanta y contraataca a Jesús. Por esta razón, hermano, Satanás nunca nos va a tocar, hermanos, mientras que usted está fortalecido. Quizás lo intente, hermano, pero la cobertura, la protección de Dios no va a permitir. Pero cuando usted está débil, entonces, hermano, Satanás lo atacará en los momentos más de debilidad, más de necesidad. Cuando usted está necesitado como Eva, cuando usted está pasando un proceso difícil, está débil, Satanás ahora le va a atacar, hermanos. Pero lo que me llama la atención, el versículo, hermanos, el versículo 13, según Lucas, hermano, 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado con toda tentación,
se apartó de él por un tiempo. Hermanos, ¿quién somos nosotros, hermanos, que Satanás no nos vaya a tentar? Si Jesús, hermano, fue tentado en esta vida. Jesús, hermano, fue tentado en todo. Fue tentado, hermanos, precisamente el honor, la seguridad y el efecto. Jesús fue tentado, hermano, en esos tres aspectos de la vida. ¿Qué decía Satanás? Oh, si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Jesús lo podía hacer. Jesús, hermano, lo podía hacer al instante, pero desobedecería, hermano, y no confiaría en la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. Jesús confió en la palabra de Dios, hermano. Escrito está, dice el Señor. Tírate, dice Satanás. Tírate, porque escrito está que a sus ángeles, dice, enviaría para salvarte. Fíjese, hermano, hasta podemos tener un diálogo con Satanás, él usando la Biblia y nosotros la Biblia. Por esta razón, hermano, todo cristiano debe tener un buen discernimiento, hermanos. Un buen discernimiento de qué actitud una persona se acerca a usted. Un buen cristiano disciplinado, hermanos, a través de la palabra de Dios, tiene un discernimiento, sabe cuál es lo malo, sabe cuál es lo bueno, sabe la intención de la persona. Jesucristo, hermano, nos muestra, hermano, sabía, hermano, quién estaba allí. Jesús, hermanos, le responde a través de la Sagrada Escritura. Satanás lo regresa citando los salmos. Entonces, hermanos, Satanás anda alrededor viendo a quién devorar, hermanos. Satanás, hermanos, está alrededor nuestro. Nos quieren devorar, nos quiere engañar. La astucia de la serpiente, hermanos, es muy venenosa, hermanos. No permita que Satanás le muerda, hermanos. Porque si Satanás lo muerde, hermanos, a veces son muy pocos los que salen, hermano, a decir que fue librado. Confía en la palabra de Dios, hermanos. Dice la parte, hermano, que acabe de leer. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que, hermano, durante todo el ministerio de Jesús, desde cuando Jesús fue bautizado y hasta la crucificación del Calvario, dice Satanás: si tú eres hijo de Dios, desciéndate de esa cruz. Sálvate a ti mismo e incluso sálvanos. Y los fariseos, hermanos, se burlaban. Hermano, la vida de Jesús fue perseguido. Alguien decía, hermanos, si usted no tiene lucha, no tiene prueba, probablemente no estás en el camino correcto. Porque cuando un cristiano es de verdad, cuando un cristiano se somete bajo la autoridad de Dios, las huestes de las tinieblas, hermanos, no quedan callados. Se levanta contra toda su furia. Porque usted, hermano, para él, usted es una amenaza en su reino. La Biblia nos habla, hermano, del reino de Satanás. Nos habla del reino de Dios. Hay dos reinos, hermano. Reino de Satanás y el reino del Señor. Y si usted es un buen soldado de Jesucristo, hermanos, Dios te ha levantado por su gracia y por su amor, y usted se ha preparado. Se levanta, hermanos, para hermanos, exponer las mentiras del diablo. Diablo, hermano, no se quedará quieto. Satanás se enfurece, hermanos, y viene con toda tempestad contra su vida. Pero usted, hermano, tiene que confiar en la palabra de Dios. Sé sabio, hermano y hermana. Mi deber, hermano, como cristiano, es exponer esa verdad ante ustedes. Quizás, hermanos, algunos de ustedes puede que caigan las palabras, hermanos, hirientes en sus corazones y en sus vidas. Pero mi deber mío, hermanos, no es precisamente agradarle a usted. El deber mío, hermanos, es cumplir el mandamiento de Dios. Decir la verdad. Porque un día el Señor ha de venir, hermanos, y sin santidad,
sin la cual, sin paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si el Señor me ha levantado, hermano, dentro de ustedes como predicador, no voy a esconder lo que el Señor ha mandado hacer. Y no me importa si usted se levanta contra mí, no me importa si Satanás, y de hecho, hermano, ya me acostumbré. Satanás, hermanos, ha echado muchas luchas contra mi vida. ¿Cree usted, hermano, que lo que estoy haciendo en esta tarde a Satanás le cae bien? No, hermanos. Él está furioso. Muchas veces me han tentado derribar, hermanos, pero yo he confiado solamente en Dios. Así que, hermanos, si usted desea ser salvo, hermano, recibe la palabra. Porque hay iglesias, hermano, solamente hablan del amor. Y cuando se habla del amor, contento estamos, hermano. Pero yo no estoy aquí ni pasándola bien, ni gozándome, hermano, con la música. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Y tengo un ministerio. Y yo sé que un día el Señor ha de venir y me preguntará qué hice con ese ministerio. Así que, hermanos, luche por su vida, hermanos, porque es una realidad. Si alguien aún tiene duda de la existencia de Satanás, pues la Biblia nos está diciendo, hermano, que Satanás es algo real, algo existente, que aún antes del pecado, hermano, Satanás estaba allí en el paraíso. Pero lo que me aliviana, hermanos, es que el mismo ser llamado Satanás, que usó la serpiente, él fue creado por mi Padre. Él es una creación al igual que yo. Él es creado por mi Padre. Y mi Señor, hermanos, está encima de todos los poderes de Satanás. El apóstol Pablo dice, hermanos, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Porque hay fuerzas demoníacas, hermanos, en el mundo espiritual. Hay huestes, hermanos, hay gobernantes. Huestes espirituales están actuando precisamente en este momento, hermanos. Están actuando precisamente. Por eso cuando usted decide servir a Dios, no resulta, hermano, cualquier excusa. Cuando usted estudia la Biblia, no resulta este celular, no resulta la televisor. Estudia la Biblia, le da sueño, hermanos. Pero viendo una película de 2-3 horas no le da sueño. Pero tome la Biblia, hermanos. Toma la Biblia a ver si no le da sueño. Porque hay un ser espiritual, hermano, que está contraatacando a usted. Si usted agarra el celular a las 9 de la noche, puede amanecer en el celular, hermanos. Pero usted toma la Biblia, hermano, wow, qué triste, no. Dice 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 10. ¿Me avisan, hermanos, cuando están por ahí? Capítulo 10, versículo 4. Versículo 4 y 5. Capítulo 10, 4 y 5. Si están por ahí, hermanos, dice, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice de esta manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿de qué cosa? De todas fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se lleva contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, ¿qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? ¿Alguna vez, hermanos, alguna vez o alguien está viviendo en codicia? ¿Qué es una codicia? Una codicia, hermano, es un afán de obtener todo, de adquirir todo. Quiero esto, quiero lo otro, quiero esto. Alguien que no se conforma con lo que tiene, alguien que desea más. Pues es una fortaleza, hermano, que está en su corazón, que está en su mente. ¿Alguna vez como cristiano ha dudado usted, hermano, de la palabra de Dios? ¿Quién ha dudado de la palabra de Dios? Yo sí, hermanos. Hay momentos, hermano, donde Satanás viene a contraatacar mi fe y dice: la Biblia no precisamente es la palabra de Dios. Dios no te ha respondido tu oración. Dios no está contigo. Ha dicho en su palabra, dice la Biblia, pero la Biblia no está diciendo la verdad. Wow, hay momentos, hermanos. Pero digo yo: Señor, yo sé que tú vives.
Tu palabra es verdad. Es una fortaleza, hermanos, que llega en tu mente. ¿Alguien, hermanos, ha tenido miedo? De la nada, hermano, usted tiene miedo al fracaso, tiene miedo a lo que vaya a acontecer el día de mañana. Quizás me pasa esto, quizás me pasa otro. Usted, hermano, tiene temor. ¿Qué es esto, hermano? Una fortaleza que se ha convertido, hermano, en tu corazón, y por esta razón tienes miedo. Otra de las fortalezas, hermanos, la lujuria. La lujuria. ¿Qué es lujuria, hermanos? Un deseo sexual excesivamente. No es conformista con lo que tiene. Desea más, y aparte, hermano, que hay en su casa, y aparte, hermano, le gusta ver pornografía. Y no se cansa de ver pornografía. Y por más que intenten deshacer de la pornografía, hermano, y siempre resulta, y por más que decida hoy voy a dejar esto, pero al ratito anda otra vez en la pornografía. Una fortaleza, hermano, tienes que romperla. Tienes que pedirle a Dios. ¿Cómo se rompe? Dice la palabra, llevando todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. ¿Cómo debes derrotar esto, hermano? Llevarlo todos los días. Cuando esas fortalezas, hermanos, me atacan a mí, le digo: cuerpo, tú estás crucificado. Cuerpo, yo ya no vivo yo, sino el que vive en mí, vive Cristo. Ya no vivo yo para satisfacer mis ojos, ni para satisfacer mi deseo. Esta carne, hermano, siempre desea todo lo contrario. Pero yo digo a esta carne: tú ya no vives carne. El que vive en ti se llama Jesucristo. Así que obedezca en el nombre de Jesús. ¿Usted es celoso, hermanos? Cuando usted tiene celos en su corazón, de repente, hermano, se le ocurre, hermano, tal vez mi esposa anda haciendo esto, me están poniendo los cuernos, como otros dicen. Quizás mi esposa está poniendo los cuernos en el trabajo. Otros, hermanos, pasan revisando el celular de sus esposas, revisando todo, y entra una fortaleza, hermano, en su corazón. Es una fortaleza de Satanás. Los celos no provienen de Dios. Alguien que se enoja espontáneamente, se explota de la nada con poquita cosa y empieza a gritar y a ofender a todo el mundo. Son fortalezas, hermano, de Satanás. Y todas estas cosas, hermano, destruye la casa, destruye el hogar. Destruye todo. Si usted ama a Dios, versículo 5 decía, derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Son los que llegan a tu corazón, las que llevan tu mente, derribando argumentos y toda altivez a Dios, llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué, hermanos? A la obediencia a Cristo. Hermanos, como seres humanos no somos santos, pero cada vez, hermanos, cada vez que llega esto en mi vida, le digo: el Señor está conmigo. El Señor está aquí. Y cuerpo, tú no vas a mandar, porque yo tengo un nuevo Señor. Así que carne, te sujetas en el nombre de Jesucristo, llevando todo pensamiento a la obediencia. Satanás, hermanos, no está jugando. Satanás, hermano, por esta razón no juegues, hermano, con el pecado. No juegues, hermana, con el pecado, porque el pecado, hermano, destruye. Porque tras del pecado, tras de tus deseos, tras de tus celos, tras de tu codicia, tras de la duda, tras de la lujuria, tras el enojo, está Satanás. Si nos fijáramos, hermanos, cuando usted se enoja, hermanos, y vaya corriendo al espejo, mírate, hermano, qué bonito nos miraríamos, ¿no? Y mírate en el espejo cómo estamos. Ahí vas a encontrar a Satanás, ¿verdad? Ahí vas a encontrar a Satanás. Hermano, todo esto, hermano, no viene de Dios. Dios dice: vive en amor, vive en santidad, ama a los demás. Pero si tiene usted estas fortalezas, hermanos, vuelvo a repetir, hermano, una fortaleza es de la nada, donde usted siente, hermano, algo no está bien conmigo, y tú te cedas, hermano, y tú te das cuenta, y ya estás atrapado ahí, porque no te has dado cuenta que es una fortaleza de Satanás. Eva, hermano, pudo ver la serpiente.
Jesús, hermanos, probablemente lo vio, claro, hermano, lo vio a Satanás, pero usted y yo, hermano, no se nos ha dado para que usted pueda ver a Satanás. ¿Se imagina que si usted viera a Satanás? ¿Te imaginas, hermano, cuántos huestes celestiales de las tinieblas mirarías día y noche, hermanos? Si usted pudiera ver, pero como usted no puede ver, hermanos, debemos de preparar, hermano, prepararnos. Qué casualidad, ¿verdad, hermanos? Y que también cuando es hora del culto, hermanos, se les surgen muchos trabajos, muchos quehaceres, que la hora de venir a la iglesia le causa sueño, le sale compromiso. Qué casualidad. Pero nomás que pasa el tiempo, hermano, de venir al culto, ya pasó media hora. Bueno, ya usted se siente libre, ¿no? Empieza a ver TV y todas las cosas. Hermanos, Satanás es engañoso y es astuto, hermanos, como fue con Eva, hermano. Fue tan astuto de engañar a Eva de la misma manera, hermanos. El apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 2, el apóstol Pablo decía: temo que así como la serpiente engañó a Eva, de alguna manera Satanás os tienta para engañarnos. Satanás está, hermano, más vive que nunca, hermanos. Es un ser, hermano, que está dando guerra. Y usted quizás no se ha dado cuenta, hermano. Todo lo que le pasa, hermano, está cediendo terreno al enemigo. Levántese, hermanos. Despiértense, hermanos. Otra cosa, me quedan 10 minutos. Otra cosa, hermanos, dice Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Cuántos están por ahí, hermanos? ¿Ya entendió, hermano, que es una fortaleza? Ahora, veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Efesios 6:16. ¿Están todos por ahí? Dice el apóstol Pablo: sobre todo, dice el apóstol Pablo en el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar toda, ¿qué cosa, hermanos? Todos los dardos del fuego del maligno. Hermanos, ¿qué es un dardo? Pablo, hermanos, que había de hablar del armamento de un romano. Y por último, hermanos, habló, hermano, en el versículo 16 de un dardo. ¿Qué es un dardo? Es una flecha. En el tiempo del apóstol Pablo, especialmente los romanos, agarraban la flecha, hermanos, lo ponía cera o aceite, hermanos, en la punta de la flecha, lo metían en el fuego. Ahora con la flecha le daban, hermanos, ¿para qué? Para asesinar a sus oponentes. Pablo nos está, hermano, diciendo que de la misma manera como actuaba un romano, de la misma manera Satanás se levanta dándonos flechazos. Y si usted no se protege, hermano, con la palabra de Dios, con la fe que es el escudo, todos los que somos guatemaltecos, hermanos, los antibotines en Guatemala usan una defensa casi el tamaño de una persona. Y de tal manera, hermanos, tiene alcance, lo mete un abrazo, lo mete sus brazos adentro. Y cuando las piedras es lanzada, cuando cualquier objeto es lanzada, ¿qué hacen, hermanos, los botines? Se esconde tras de ese muro que llevan. Y son protegidos, hermano, por la flecha, por cualquier objeto, hermano, lanzado. De esta misma manera, usted tiene que protegerse con la palabra de Dios. A través de la fe, su fe, los dardos del enemigo van a llegar, hermanos. Yo no sé, hermanos, si usted ha sido flechado en su casa. Yo no sé, hermanos, si usted ha sido flechado en su hogar, en su ministerio. Pero si usted ha sido flechado, hermano, ¿qué hace? La otra ocasión, hermanos, hablaba que cuando usted es flechado, ¿qué sucede con una persona herida o una persona que fue, hermano, flechado? Salen medio muertos, ahora va a ir a contagiar a otros. Va a ir a contagiar a otros, a contagiar a otros. ¿Por qué? Porque ha sido flechado por el enemigo. Ha sido herido.
De esta misma manera, hermano, el apóstol Pablo, hermano, nos dice, hermanos, que debemos de protegernos a través de la fe. Si hay, hermanos, fortalezas en tu vida, hermanos, fortalézcate. El versículo, hermano, 10 de aquí mismo, hermano, que dice, hermano, la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y dónde, hermanos? En el poder de su fuerza. Pero no, usted no va a ser salvo, hermanos, solamente por venir todos los días a la iglesia. Tampoco, hermanos. Usted va a ser salvo, hermano, por el Señor si usted es un hombre entregado a Dios, sincero consigo misma, hombres de ayuno, hombres de oración, hombres disciplinados en buscar de Dios, hombres entregados a Dios. Usted entonces, hermano, es la fortaleza del cristiano. Es la fortaleza del cristiano. Debo yo orar, debo yo ayunar, debo yo venir a la iglesia, debo yo obedecer a Dios, someterme bajo esa autoridad. Porque hay dos autoridades en este mundo, hermanos. Una autoridad de las tinieblas y una autoridad de Jesús, donde reina en cada corazón. Dardos, flechas, hermanos, que vienen con la intención de herirlo y de matarlo. Mucho cuidado, hermanos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, la confianza. ¿Por qué? Porque cuando llega el miedo, llegan las dudas, llega la codicia, la lujuria, los celos, el enojo, ¿qué me hace la fe? Me hace acercarme a Dios, confiar en lo que Dios. Es lo que hace la fe, me protege de la flecha, me protege de las artimañas del enemigo. Por último, hermanos, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice la Biblia, hermanos, que Satanás fue herido y fue echado, hermanos, del cielo. Y está, hermanos, engañando al mundo entero. Hermano y hermana, déjeme preguntarle y contéstelas a sí mismo. ¿Usted, hermano, está libre de ese engaño? ¿Usted, hermana, ha sido libre de ese engaño o aún vive usted bajo ese engaño? Si usted, hermano y hermana, vive bajo ese engaño, sálganse, hermanos, si usted quiere vivir. Si usted quiere vivir, hermanos, sálganse de ese lugar y busquen a Cristo. Entregue el control de su vida al Señor. Porque todo aquel, hermano, yo sé, hermano, que hay muchos hermanos aquí que no han entregado sus corazones al Señor. ¿Quién lo detiene, hermanos? ¿Quién lo detiene? Hermanos, piénselo. Primera de Juan 5:18. El siervo dice: nosotros sabemos que pertenecemos a Dios, pero el resto está bajo la influencia de Satanás. Satanás dijo muchas veces, la Biblia dice, el Dios de este siglo, el gobernador. La Biblia se refiere, hermano, que hay un Dios de este siglo, Dios de las tinieblas. Si usted quiere salir, hermanos, sálguense donde se encuentre usted. Entregue su corazón al Señor. ¿Cómo, hermanos, podemos entonces contrarrestar, hermanos, este trabajo del enemigo? Ya termino con Filipenses. ¿Cómo contrarrestar, hermanos? Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 4. ¿Sí están por ahí, hermanos? Capítulo 4, versículo 8. Dice de esta manera. Dice el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hace tiempo atrás, hermano, escribía este versículo a la puerta.
una vida victoriosa. ¿Sabe, hermanos? Una de las claves de mi vida que ha sido victoriosa, hermanos. Yo he estado, hermanos, ayudando a otros hermanos. Pero vuelvo a repetir, hermanos, Satanás no se ha quedado, hermano, con los brazos cruzados. Yo he recibido tantas flechas del enemigo, hermanos. Muchísimos. Sería, quizás usted lo puede creer o no, hermanos, si yo les contara. Pero solamente, hermanos, los voy a citar cómo he logrado mantenerme hasta ahora por la gracia de Dios y haciendo lo que dice el apóstol Pablo. Un día puse una letra ahí, una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Por qué puse esto, hermano? Porque cuando usted hace lo correcto, cuando usted hace lo bueno, lo que tiene sentido, lo que tiene buen nombre, lo que usted se somete bajo una autoridad, no bajo la suya, no bajo el gobierno, hermano, de Biden, no bajo el gobierno, sino bajo el Señor. Y cuando usted está bajo ese gobierno, hermano, el Señor lo mantiene con bien. Pero haz lo bueno, hermanos. Haga lo correcto. Dice el apóstol, ¿verdad? Todo, dice, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo el de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. En otras palabras, salir bajo el engaño. En otras palabras, renunciar todo lo malo, toda envidia, todo rencor. Todo lo que es malo, hermanos, le pertenece a Satanás. Y refugiarme bajo esa autoridad de Dios. Pero si usted ayuna, si usted ora, hermano, pero anda en el mundo vagando y viviendo como el mundo vive, actuando como actúa un mundo, hermano, tristemente, hermanos, como decía aquellos dos judíos que llegaron a sacar demonios en dos personas en Hechos capítulo 16. ¿Tú quién eres? Yo conozco quién es Jesús, conozco quién es Pablo, ¿y vosotros quién sois? Dice que salieron desnudos y heridos. Tu identidad. El problema, hermano, es que los cristianos no conocen su identidad. Ese es el problema. Yo debo conocerme quién soy en el Señor, quién soy como cristiano, quién soy en el mundo. La pregunta, hermano, yo debo preguntar quién soy y por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Esa es la pregunta, hermanos. Si usted logra entender el propósito de Dios para tu vida, si usted logra, hermano, someterte bajo la autoridad de Dios, no hay autoridad alguna, absolutamente nada, hermanos. Cuando digo nada, hermanos, ni bajo la tierra, ni en la tierra, ni en la oscuridad, hermanos, no hay poder alguna, hermanos. Pero usted va a contrarrestar toda flecha del enemigo haciendo lo correcto y fortaleciéndote en el Señor. ¿Cómo? Orando, ayunando, viniéndote a la iglesia, ser fiel, como dijimos en la mañana, no aparentar algo en lo que no soy. Esa es la que le gusta a Satanás, hermanos. Que usted venga aquí aparentando algo que no eres. Satanás se ríe de eso. Satanás se ríe de eso. Cuando estuvo ayudando a muchos hermanos, Satanás decía sus verdades. Satanás hablaba, hermanos. Y yo no estoy para publicar eso. Solamente les digo, prepárense, levántese como un buen siervo de Jesucristo, como un soldado entregado al Señor. Hay un enemigo que nos acecha, hay un enemigo que anda velando, hermanos. Sé sabio en tomar buenas decisiones, porque muchas de las cosas, la necesidad humana es lo que nos ha apartado del Señor. Satanás, hermano, está para quitar la paz, la tranquilidad, la armonía en nuestra comunión con Dios. Eso es lo que desea Satanás. Que la paz de tu casa, que la paz de tu matrimonio, que la paz de tu hogar y que tu relación con Cristo se acaba. Eso es lo que él desea. Y cuando lo logra, hace una fiesta, hermanos. Porque se imagina usted, ya logré. Hermanos, no permita eso, hermanos. Vive conforme lo que Dios ha mandado hacer. Dios los bendiga. Paz, hermanos y hermanas.